a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Esa sensación de sentirme perdido yo, lo que más duro recuerdo, porque nadie te enseña a meter un cuerpo humano en una bolsa. Eso aprendes cuando te llega el momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nadie te enseña a meter un cuerpo humano en una bolsa, un testimonio y una imagen desgarradora que han tenido que vivir cientos de enfermeros, muchos de ellos, unos 1.200, sin experiencia y contratados por SACIL para desahogar la presión hospitalaria durante los peores días de la pandemia. Hoy los contagios y fallecidos en España sufren un repunte, pero no en Castilla y León, que por eso mantiene su propuesta de que todas las provincias pasen el lunes a la fase 1 y que las zonas que ya lo estaban a la 2. Mientras tanto, Ayuso lleva a Sánchez al Supremo por no dejar a Madrid pasar a la fase 1 la semana pasada. Aquí los parámetros van mejorando, tanto es así que las camas en UCIs con enfermos de COVID-19 siguen bajando considerablemente. No obstante, y tras lo sufrido en esta crisis sanitaria en muchas unidades de cuidados intensivos, la Junta anuncia un plan para ampliar estos espacios en 5 hospitales, entre ellos, Sergio Recio, el de Soria. Así es, estamos hablando de Ávila, El Bierzo, Segovia, Soria y Zamora. El objetivo es que esos hospitales con menos capacidad de camas UCI puedan estar preparados ante un posible rebrote y no tengan una situación muy parecida a la vivida aquí en Soria, por ejemplo, que estuvo al borde del colapso. E incluso la Consejería de Sanidad estudia habilitar zonas fuera de esas UCI si fuese necesario incrementar el número de camas. España sigue trabajando para buscar una vacuna frente al coronavirus. El ministro Pedro Duque se ha reunido hoy con los responsables de varios proyectos para conocer los avances en estas investigaciones. De momento hay 10 proyectos de vacunas nacionales. La crispación ciudadana que vemos estos días en las calles contra el gobierno, con caceroladas y escraches, también se traslada al Congreso. Vean lo que hoy decía Adriana Lastra desde la tribuna del hemiciclo. Observen el tono. ¿Me estás amenazando? Silencio, por favor. Echani, ¿me has amenazado? Silencio, por favor. Por favor. La evolución de la pandemia en Castilla y León sigue siendo favorable y por eso la Junta mantiene su propuesta de que las 9 provincias pasen a fase 1 el próximo lunes, pero también quiere seguir avanzando en la desescalada y por eso también pedirá que las 26 zonas que actualmente están en esa fase avancen a la siguiente, a la 2. Nos vamos a una de esas localidades. Luis Ángel Rozas está en Sedano, en la provincia de Burgos. Allí, por ejemplo, no podrán hacer turismo por toda la provincia al no estar todas las áreas de salud en la misma fase. Así es, y es que precisamente las actividades de turismo activo son una de las prerrogativas que permite el pase a la fase 2. Es además una de las cuestiones interesantes para esta comarca, cuya economía vive en gran parte del turismo. Sin embargo, el hecho de que esta zona básica de Sedano se encuentre siendo una especie de isla rodeada de comarcas en fase 1, todavía no va a permitir la llegada de turistas. Lo que están esperando es que se siga avanzando la desescalada y se llegue a esa fase 4 cuando esté permitida ya la movilidad interprovincial. Un dato para hacernos una idea: en toda esta zona básica de salud tan solo ha abierto un establecimiento hostelero en Orbaneja del Castillo. Solo en esa localidad hay por lo menos 6 establecimientos y el resto están cerrados a la espera de la llegada de los turistas. Por lo demás, se sigue avanzando con apertura de medidas sociales, aumentando el aforo para funerales, entierros, en los lugares de culto y también en esa fase 2 estarán permitidas ya las bodas. No hay marcha atrás, la Junta mantiene su petición. Creemos que podemos, desde un punto de vista sanitario y epidemiológico, pasar a fase 1. Los datos acompañan, dice la consejera, porque desde el lunes, cuando se envió la propuesta al Ministerio de Sanidad, hasta hoy, la evolución ha sido positiva. Socialmente y psicológicamente era importante y sanitariamente es posible. Así lo defenderá este jueves la Junta en su reunión con el Ministerio, aunque la consejera avisa. La idea es que todo el mundo pase, pero si vemos que hay algún
algún tipo de repunte, ese pase puede tener ciertas restricciones en determinadas zonas básicas de salud. Como por ejemplo, limitar el número de personas en un entorno cerrado. De momento es solo una idea. Lo que se asegura la Junta es que todas las zonas básicas de salud ya tienen los llamados rastreadores de casos, que serán más numerosos en las áreas más pobladas. Hemos hecho este avance por provincias, pero desde luego nuestra unidad de vigilancia sigue siendo y seguirá siendo la zona básica de salud. De hecho, para las 26 zonas básicas de salud que están en fase 1 desde el 11 de mayo, la Junta va a pedir la fase 2. Por cierto, que a la consejera también se le ha preguntado por los casos notificados en los últimos días por la Comunidad de Madrid. Su respuesta: yo me tengo que creer lo que comunican, pero sí es verdad que no se pueden tener más ingresos que casos comunicados. Y eso, dice Verónica Casado, es algo que llama la atención. Por cierto, ha hablado de la Comunidad de Madrid la consejera, una comunidad que ha recurrido al Supremo la decisión del Gobierno de impedir a la autonomía pasar a la fase 1 la semana pasada. Lo que está claro es que esta crisis sanitaria ha dejado en evidencia que los hospitales no están preparados para acoger una pandemia de estas características, y eso se ha sufrido sobre todo en las UCIs, que a punto estuvieron de colapsarse. Hoy la Junta prepara un plan para incrementar estas unidades en los hospitales de menor tamaño. Sergio Ramos, buenas tardes. Uno de ellos es en el que te encuentras, en Soria, pero hay más. Hola, buenas tardes. En concreto son 5, Ávila, El Bierzo en León, Segovia, Soria y Zamora. Un ejemplo claro ha sido la situación vivida aquí en Soria al borde del colapso. Hay que recordar que antes de esta situación el Hospital Santa Bárbara contaba con 10 camas UCI que aumentaron hasta llegar ahora a 22, y aunque bien es cierto que ahora solo hay 6 ocupadas, durante toda la primera quincena de abril no se bajó de 20 pacientes UCI, llegando a estar este Hospital Santa Bárbara al borde del colapso. Por eso la Consejería de Sanidad ya trabaja en un plan para evitar el colapso de esos hospitales con menor capacidad UCI. Repetimos: Ávila, El Bierzo, Segovia, Soria y Zamora. Es absolutamente necesario. Estamos haciendo un plan estructural en todos los hospitales de la comunidad, y especialmente en los hospitales más pequeños, como puede ser Ávila, Segovia, Soria, El Bierzo, todos aquellos que son Zamora, que son más pequeños. Estamos revisando sus UCIs. La epidemia sigue evolucionando de forma favorable, quizá algo mejor en nuestra comunidad, porque en España hoy hay que hablar otra vez de un repunte en las cifras de contagios. Eduardo Martínez, buenas tardes, cuéntanos. Sí, pasó ayer y hoy también tenemos que hablar de un incremento en la cifra de nuevos contagiados en el conjunto del país. Hoy hay que sumar 416 que se han registrado en las últimas 24 horas. Llevábamos ya varios días por debajo de los 300, y hoy Fernando Simón ha explicado que eso se debe a varias razones. Dice que son subidas y bajadas esperadas, normales en la parte final de esta pandemia. También dice que de esas 416 solamente 172 habían empezado a tener síntomas en la última semana, en los últimos 7 días, o que algunas comunidades aún no dan los datos como el Ministerio pide. Por ejemplo, Madrid ha comunicado hoy 112 nuevos casos, por eso cada día hay subidas y bajadas. Vamos a ver ahora qué ha pasado en Castilla y León. Hay que sumar en las últimas 24 horas 53 casos en total, pero mucha atención, porque de esos 53, 42 empezaron a tener síntomas en los últimos 14 días, que es el nuevo criterio que pide ahora el Ministerio de Sanidad. Y si hablamos por provincias, hay que destacar que, por ejemplo, Soria es la única provincia de Castilla y León, José Luis, que no ha registrado ningún caso nuevo en las últimas 24 horas. También en el número de fallecidos hay un ligero incremento en España, mientras Castilla y León registra cifras de las más bajas de las últimas semanas. Sí, como con el número de contagiados en el conjunto de España, hay que lamentar un nuevo repunte en la cifra de fallecidos. Hoy han comunicado 95 en las últimas 24 horas, aunque seguimos, como decíamos también ayer, por debajo de la barrera psicológica de los 100 diarios. Es de hecho el cuarto día consecutivo, y también destaca hoy que casi la mitad de esos 95 fallecidos se han producido en Cataluña. Aquí en Castilla y León solamente 2 hospitales, los de León y Valladolid, han registrado víctimas mortales en las últimas 24 horas, una en cada provincia, y 3 personas han fallecido respecto a ayer en la residencia en la que estaban viviendo. Y como también dijimos ayer, vamos a fijarnos ahora en el cómputo global, la cifra global de mortalidad con COVID en nuestra comunidad autónoma. Son 3.372 personas, ahí están aglutinados quienes han fallecido
en hospitales, en residencias o en su domicilio, y se establece esa cifra contabilizando las tarjetas sanitarias que se han dado de baja. Estos son los datos en este momento de la desescalada, pero nos siguen llamando a la prudencia, y sobre esto les recordamos que a partir de mañana es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos, tanto cerrados como al aire libre, siempre que no se pueda mantener una distancia interpersonal de 2 metros. Así hemos recibido la noticia en nuestras calles. Porque necesitamos acabar con esto, de alguna forma. Pues yo, cuanto más seguridad, mejor. El calor ahora mismo, yo llevo un calor con la mascarilla que se me toman las gafas y se me toma todo. Ya en el verano, cuando vaya al pueblo, a lo mejor allí ya no respeto tanto, me la puedo quitar, porque yo voy solo por el campo. Me parecen mal, por mi parte, si no las necesito, comprarlas, y a lo mejor personas que realmente la necesitan, que no la tengan porque yo la he comprado. Pues parece que la mayoría de los ciudadanos están concienciados en llevar puesta por la calle la mascarilla. A partir de mañana, como decía mi compañero Eduardo Martínez, será obligatoria en los espacios públicos donde no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros. No obstante, aún quedan muchas dudas que resolver sobre esta obligatoriedad. Tratamos ahora de resolverles algunas de ellas. Hay varias ambigüedades en esta orden del Gobierno publicada hoy en el BOE. Por ejemplo, no sabemos cuál va a ser la sanción por no llevar la mascarilla a partir de mañana, aunque sí sabemos quiénes las tienen que utilizar. Será obligatoria para las personas de 6 años en adelante, y estarán eximidos los de menos de 6 y los que tengan problemas de tipo respiratorio o de salud. Tampoco tendremos que llevarlas, por ejemplo, cuando estemos comiendo o por motivos de fuerza mayor, pero esto es algo muy ambiguo porque, por ejemplo, no queda claro si tendremos que utilizarlas cuando salgamos a correr o a montar en bicicleta. SACIL ha contratado a casi 1.200 enfermeros para desahogar la presión hospitalaria. En muchos casos han sido jóvenes recién graduados sin apenas experiencia que se han prestado, incluso voluntarios, para ayudar. 2 de ellos nos cuentan hoy cómo han vivido la pandemia en uno de los hospitales más saturados, el de Segovia. No parábamos de recibir pacientes ingresos y es que fallecían en las manos sin poder, no sabías hacer nada, ¿sabes? No podías hacer nada. Así empezó el primer trabajo de Aarón en un hospital hace 2 meses. Me tiraba el día entero llorando después del turno, del agotamiento tanto físico como emocional. Pablo tropezó con la muerte la primera noche que llegó de Almería. Yo me acuerdo que pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no sabía el protocolo que había que seguir, yo no sabía a quién había que llamar, yo no sabía nada, a mí nadie me dijo nada. En esta residencia de Segovia conviven 16 enfermeros recién graduados. Hemos estado aplaudiendo y demás, me he puesto a llorar, como siempre. Dejaron su casa y aplazaron estudios para venir a luchar contra el coronavirus. Los primeros días, el caos que era el no saber cómo llevar la planta, porque al final éramos gente nueva y nos metieron directamente en plantas improvisadas. Hemos estado en una zona de mucha exposición, trabajando en un salón de actos con una ventilación malísima. A pesar del callo que deja el EPI, al salir se me marca todo esto. Mañana su vocación les llevará de nuevo al hospital. Con dolor de cabeza, con la cara marcada. Y luego tienes la otra parte, que es decir, joder, lo he aguantado, lo he resistido. Y todo esto ha servido para algo. Con suerte para contar al final del día que más pacientes lo han superado. Y tras pasar lo peor de la pandemia, comienza ahora la batería de peticiones de responsabilidades por la gestión sanitaria. El Colegio de Médicos de León lleva a juicio a la Consejería de Sanidad por la falta de equipos de protección entre los profesionales sanitarios. Es el primer juicio de estas características en España. El Colegio Oficial de Médicos de León ha llevado a juicio a las 5 gerencias de sanidad de la provincia por falta de equipos de protección. Ya el 27 de marzo habían logrado sacar adelante medidas cautelarísimas en un auto judicial que instaba a la consejería a facilitar material en 24 horas, pero eso se ha incumplido y la salud de los sanitarios, aseguran, continúa en riesgo. La situación no solo ha mejorado, sino que ha empeorado. Desgraciadamente, nuestro país tiene la desgracia de ser el número 1 en contagios de personal sanitario a nivel mundial. Por ello, el Colegio de Médicos de León presentó una demanda por vulneración de la normativa en prevención de riesgos laborales, la primera de España. Por el Colegio de Médicos, en lo que a mí me consta, yo creo que es el único colegio que lo ha hecho. Del juicio de hoy esperan que se tomen medidas para cuidar a los que nos están cuidando. Que se declare que efectivamente en la provincia de León la Consejería de Sanidad ha infringido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con las consecuencias que de eso se derive posteriormente. Debido a la elevada cantidad de documentación, el juez ha pedido que se presenten las conclusiones por escrito el próximo miércoles por parte del Colegio de Médicos. Después, la Junta tendrá otra semana más para alegar y en torno a mediados de junio se espera la sentencia.
La del Colegio de Médicos de León no es la única denuncia contra el Gobierno regional. El sindicato médico CEMS también quiere que la Junta responda ante la justicia por la distribución de mascarillas defectuosas entre el personal sanitario a principios de abril. Se va a querellar contra la Consejería ante el TSJ, denuncia que ha puesto en grave riesgo la salud de los trabajadores de SACIL. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha presentado hoy una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por una presunta actuación negligente de la Consejería de Sanidad al comprar y distribuir mascarillas defectuosas. Dicen que estas mascarillas se empezaron a repartir en el mes de abril y hasta que no se comprobó definitivamente que eran defectuosas no se retiraron, por lo que el personal sanitario las estuvo usando entre 20 días y un mes. Dicen que estas mascarillas permiten pasar el 70% de las partículas cuando debería ser tan solo de un 6%. Por eso piden responsabilidades, ya que se ha puesto en grave riesgo la salud del personal sanitario. Nosotros pensamos que ha actuado con muy poquita falta, o sea, con poca diligencia, con demasiada imprudencia y con una temeridad que merecen un calificativo que tiene un reproche penal y que nosotros hemos puesto en conocimiento del juzgador penal para que se determinen responsabilidades, porque creemos que ha sido grave, ha puesto en peligro la seguridad y la vida de muchos profesionales. Más de 3.000 mayores usuarios de residencias han sido trasladados al hospital durante esta pandemia. Lares, que es la Unión de Residencias y Servicios del sector, asegura que en los hospitales había instrucciones para no recibir a mayores contagiados procedentes de residencias, salvo casos extremos. La Consejería explica que inicialmente se optó por atenderles en los hospitales con médicos siempre que se pudiera. Ha sido el punto más negro de esta pandemia y todavía hay quien se pregunta si se ha actuado de manera correcta. Al principio del estado de alarma, la Junta de Castilla y León puso en marcha los llamados equipos COVID residencias, formados por especialistas médicos para cuidar a los pacientes con el objetivo de no trasladarlos a los hospitales. Algunas residencias reconocen que ha habido una orden directa. Porque los hospitales tenían instrucciones para no recibir personas mayores que viniesen de residencias que estuviesen contagiadas, a no ser que fuesen casos extremos. Si valoramos los casos con una PCR positiva, las cifras son similares, tanto de fallecidos en residencias como de los trasladados a los hospitales. Pero en cambio, si se cuentan los muertos con síntomas compatibles con el virus, hay muchos más mayores que nos dejaron sin ser llevados al hospital. Desde la Junta defienden que se tomó la decisión de atenderles allí para protegerlos. Fue una instrucción conjunta entre Servicios Sociales y Sanidad que tenía como principal objetivo proteger a las personas mayores. Según la consejera, se ha trasladado a 3.100 mayores a los hospitales desde el inicio de la pandemia. Han acudido a los hospitales cuando se consideraba necesario que se iban a beneficiar de algo más que lo que se les podía proporcionar. Unas 1.700 personas han fallecido dentro de las residencias a causa del coronavirus o con síntomas compatibles. Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis y su tamaño descomunal. El presidente del Gobierno pedía perdón esta mañana por los errores propios de la crisis del coronavirus en el pleno donde se acaba de aprobar hace nada, unos minutos, la prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio, es decir, 15 días más y no los 35 que el Gobierno había planteado. Finalmente, Sara Ayuso, Congreso, se acaba de votar y aprobar con los votos de Ciudadanos, Partido Nacionalista, Coalición Canaria, Más País, Partido Regionalista Cántabro y también con Teruel Existe. Así es, en total son 177 escaños, mayoría sí, pero esta ha sido la prórroga que más Noes ha recibido, 162, entre ellos los del Partido Popular, que reprocha al Gobierno desorientación en la toma de decisiones y, por lo tanto, caos. Al margen de los tensos cara a cara que vienen siendo habituales en las últimas sesiones entre los líderes del Gobierno y de la oposición, hoy ha sido especialmente significativo el descontento general por el acuerdo con Ciudadanos entre quienes hicieron
hicieron posible la investidura con Esquerra Republicana a la cabeza. Gabriel Rufián ha llegado a decir que esta ruptura podría llegar a ser definitiva, lo que pondría en riesgo los presupuestos generales del Estado. El presidente, por su parte, ha prometido que su interés cuando pase la pandemia es seguir gobernando 4 años con quienes hasta ahora han sido sus socios y no con Ciudadanos, que hoy ha sido fundamental para extender el estado de alarma hasta el próximo 7 de junio. El Gobierno vuelve a sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma, pero a costa de agrandar la distancia que les separa de quienes apoyaron la investidura. Lo ha dicho abiertamente el portavoz de Esquerra. Estamos hoy aquí, literalmente, llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Pero no ha sido el único. No intenten meternos en el vagón de esta derecha irresponsable e histriónica. Hay que tomar medidas que vemos difícil que puedan alcanzarse con las derechas. Empieza a desvanecerse el bloque de la investidura. Y desde Ciudadanos avisan. No tiene un nuevo socio. Sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Los votos de Ciudadanos y los del PNV han sido básicos para esta mayoría, que se mide cada vez con más noes. Entre ellos, por primera vez, los del Partido Popular. El plan de siempre. Deuda, déficit, despilfarro, desempleo y depresión. A Casado van dirigidos principalmente los mensajes del Gobierno. Lo que está haciendo es dimitir de la principal responsabilidad que se tiene como líder de la oposición, que es una responsabilidad de Estado. Una radiografía que evidencia la soledad del Gobierno y pone en peligro la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En ese pleno ha votado por última vez el diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto. Ayer conocíamos esta nueva baja en la formación naranja. El que fuera uno de los fichajes estrella de Albert Rivera en las elecciones generales del año pasado y ex vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola, dejará su acta de diputado tras votar hace unos minutos por lealtad a su partido a favor de la prórroga del estado de alarma, pese a que desde un principio dijo públicamente que estaba en contra. Apoyó a Inés Arrimadas en las primarias contra Francisco Igea, pero ahora ha decidido marcharse. Tenemos ya al exdiputado, todavía no lo será, con nosotros, nos escucha desde Cuenca. Buenas tardes, no ha podido ser posible una videollamada, pero podemos conectar con él telefónicamente. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a ver. Yo quisiera primero puntualizar algo. Yo he apoyado a Inés Arrimadas y a su proyecto, no contra Paco Igea, al cual le considero amigo. Luego es simplemente esa puntualización. Es decir, nosotros en Ciudadanos somos un partido, yo hasta ahora que estaba ahí, un partido con gente que tiene debates y yo, por supuesto, apoyé la candidatura de Inés, pero nunca contra ningún compañero. Bueno, aclarado queda, son terminología periodística política que ya sabe que se utiliza muchas veces. Sí, pero es que ya sé que siempre encanta mucho el drama y estas cosas truculentas y yo el respeto que tengo a Paco Igea es tremendo y se lo tengo también y a Inés y de hecho pues estuve apoyando su candidatura, pero también con absoluto respeto a mi otro compañero. Bien, aclarado queda. Lo primero, yo no sé cómo se siente en estos primeros minutos, ya casi fuera de la política, si se ha quitado un peso de encima o si lo está viviendo con cierta tristeza. Al fin y al cabo, su paso por el Congreso ha sido muy efímero. No, yo me siento muy bien, me siento perfectamente porque dejo atrás un montón de amigos, toda la dirección, que considero amigos a toda la dirección de Ciudadanos y dejo mi carrera política, pero la dejo sin dar ningún portazo, la dejo con absoluto respeto a todos los que han sido mis compañeros y además pues deseándoles lo mejor y todo mi apoyo, por supuesto, como no cabría de otra manera. Yo creo que aclárenos, señor. Sí, aclárenos. ¿Se va por el viraje de Inés Arrimadas a Pedro Sánchez, donde hay un claro acercamiento, o porque considera que es excesiva una nueva prórroga del estado de alarma? Vamos a ver, la penúltima prórroga, yo ya tenía ciertas dudas, pero la verdad es que yo creo que la dirección del partido tenía mucha razón. No estamos apoyando en absoluto a Pedro Sánchez, sino lo que estábamos haciendo era tratando de evitar que en España ocurriera un desastre, porque la penúltima prórroga, si no hubiera salido esa prórroga, hubiera existido un problema muy grave, es decir, los ciudadanos ese mismo domingo podrían haber cogido todos el coche, se podrían haber ido a donde quisieran, a las playas,
hubiera habido una movilidad tremenda. Y luego, por otra parte, al estar conectado los ERTES con la situación del estado de alarma, en el momento que el estado de alarma hubiera sido eliminado, pues todas las empresas, incluso estando cerradas, imagínese cualquier bar ahí en Castilla y León que estuviera cerrado, tendría inmediatamente que readmitir a todos sus trabajadores, a todos sus camareros, incluso aunque el bar no estuviera abierto. Entonces, esta situación hubiera sido absolutamente pues un dislate tremendo. Entonces, yo finalmente dices, bueno, pues efectivamente, por responsabilidad yo creo que el partido hizo bien, pero una vez que conseguimos desligar lo que son los ERTES del estado de alarma, etcétera, pues yo he pensado que probablemente sería bueno no apoyarlo. Y la verdad es que no he sido capaz de convencer a mi dirección, tampoco la dirección fue capaz de convencerme a mí, pero en cualquier caso el problema es mío. El problema es que yo hice unas declaraciones públicas apoyando una posición que pensaba que la dirección seguiría, pero realmente luego finalmente no. Entonces, pues cuando yo he hecho unas declaraciones públicas apoyando una posición y luego mi partido pues coge otra, con todo mi cariño hacia mi partido, yo creo que lo legítimo es dejarlo. En cualquier caso, estamos demasiado acostumbrados a ver políticos que de repente dicen una cosa y luego hay otra y siguen ahí. Yo, pues en este sentido, he pensado que lo honesto era dejarlo, pero dejarlo con lealtad a mi partido, que eso sobre todo porque hoy he votado, porque me lo han pedido, ha sido tan rápido todo que lógicamente no ha habido tiempo a sustituirme por la persona que me va a sustituir en el escaño, y entonces el partido pues me ha pedido por lealtad que hiciera mi voto, y he hecho un voto en el cual pues no creía, pero lo he hecho por lealtad al partido y por lealtad a mí mismo he dejado el partido. Sí, son ya muchos los líderes, señor de Quinto, y rostros conocidos que se están marchando de Ciudadanos. Antes que usted lo hizo Girauta. Eso está produciendo una fractura interna. ¿El rumbo del partido y de su líder es el equivocado? ¿Ciudadanos se ha olvidado de sus principios fundamentales? No, vamos a ver, cada uno se ha marchado en su momento por sus causas. Es decir, yo tengo gran amistad, es decir, con Juan Carlos Girauta. Juan Carlos pues tuvo sus razones. Yo me he movido por las mías en un momento determinado, pero yo la verdad es que sigo pensando primero que Ciudadanos es uno de los mejores partidos que existe. Es absolutamente necesario en España que exista un partido de centro liberal como es Ciudadanos. Y también, por otro lado, Inés Arrimadas a mí me parece pues una persona ejemplar. O sea, es una líder absoluta, es una persona muy inteligente y es una persona valiente, que lo ha demostrado en Cataluña, y a mí me parece que es un partido perfecto, y conociendo también a todos mis compañeros, el equipo que hay, pues no tengo ningún problema. Por último, señor de Quinto, que vamos ya muy mal de tiempo, una pregunta muy breve. ¿Sí o no? Sí. ¿Deja la política para siempre? La política yo nunca la dejé. Cuando no estaba activo en política, yo hacía política. Y yo creo que haces política en todo momento. Yo la hacía cuando era empresario porque opinaba de las cosas que veía a mi alrededor, y no voy a renunciar a hacerlo, pero lo voy a hacer con absoluta diferencia, con absoluta lealtad a mi partido, con absoluta lealtad a mis compañeros, Paco Egea, Inés Arrimadas, porque para mí todos son mis compañeros, y no voy a hacer carnaza mediática sobre el tema de que yo haya dejado Ciudadanos. Eso sí, se lo dejo muy claro. Pues sin duda se va usted de forma muy elegante, desde luego, de Ciudadanos. Marcos de Quinto, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias, adiós. Donde sí hay tensión y sigue en aumento es entre el PP y el PSOE. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, reprochaba al PP que jaleara las movilizaciones contra el Gobierno. Entonces, según fuentes parlamentarias, el diputado popular José Luis Echaniz exclamó desde su escaño la frase «te vas a enterar», y así respondía Adriana Lastra. ¿Me estás amenazando? Silencio, por favor. Echaniz, ¿me has amenazado? Silencio, por favor. Por favor. Lo que hemos visto hoy en el Congreso es un capítulo más de esa crispación política que no solo se ha instalado entre la clase dirigente, sino también entre los propios ciudadanos. Las caceroladas y escraches contra el Gobierno son un buen ejemplo y se ven por todos los puntos del país.
Alcorcón, Madrid. Ayer por la tarde-noche, la Plaza de los Príncipes es el escenario de enfrentamientos verbales. La policía tiene que intervenir. En Galapagar, la Guardia Civil impide el acceso a la calle donde vive Pablo Iglesias. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, enfrente de la casa de los Espinosa de los Monteros. Lo que hoy hemos sido testigos ha sido de una enorme irresponsabilidad por parte de un vicepresidente del Gobierno al que claramente el cargo le queda grande. El lunes el ministro Ábalos denuncia manifestaciones frente a su vivienda. Acudir al domicilio de un político para intentar intimidarlo, se sale fuera de los límites de lo que es el derecho de protesta. Las manifestaciones se repiten en prácticamente todo el país. En Valladolid una gran bandera recorre el centro. En Béjar, Salamanca, el domingo se escuchó esto. Una expresión como Sánchez Paredón no es admisible y lo más duro de todo esto es que se hiciese en presencia de 3 concejalas actuales del Partido Popular de Béjar y también algunos antiguos ediles. El PSOE ha anunciado una denuncia a los concejales. El líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, pide al PP que les cese de todos los cargos. Tenemos una noticia de última hora. El Gobierno ha pactado con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral a corto plazo. Es un acuerdo que acaba de circunscribirse ahora mismo entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, y lo ha difundido además la formación de la izquierda Abertzale tras aprobar en el Congreso la prórroga de 15 días más del estado de alarma. El Gobierno, repetimos, pacta con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral a corto plazo. Cambiamos de asunto. La Junta ha anunciado hoy un fondo extraordinario para las entidades locales con el fin de sufragar los gastos del COVID-19, aunque no ha decidido si será o no reembolsable. Mañueco se ha reunido con alcaldes y presidentes de Diputación, a los que también les ha pedido que se impliquen en la desescalada y que se mantengan vigilantes ante nuevos contagios. También ha compartido con ellos el acuerdo para la reconstrucción de Castilla y León. La Junta responde a una de las demandas de los ayuntamientos y diputaciones. Trabajamos en un acuerdo que incluya el compromiso de la aportación desde la Junta a un fondo económico para ayuntamientos y diputaciones. Aunque aún está por concretar su cuantía económica, se crearán además 3 grupos de trabajo y se va a estrechar la colaboración en materia de servicios sociales, donde los consistorios ponen el foco. Que seguimos esperando los ingresos de los compromisos, de los pagos pendientes para cofinanciar los servicios sociales municipales. En referencia a las ayudas de beca de comedor o a las adendas que ha habido al acuerdo marco que tenemos establecido con la propia Junta de Castilla y León. Tenemos que implementar medidas de seguridad, eso está incrementando un gasto, también los servicios públicos están incrementando un gasto. Disponer de fondos adicionales para poder ayudar a autónomos, a empresarios, a comerciantes que están pasando una situación muy difícil. Que se distribuya no solo de acuerdo con el número de habitantes, sino también de acuerdo, teniendo en cuenta y de una manera muy seria, la incidencia del virus en los distintos territorios. Sobre la mesa ha estado también la fase de desescalada, con quejas de algunos ayuntamientos por las dudas generadas los últimos días. Pasemos de fase quienes realmente podemos hacerlo. No que pasen de fase quienes hacen pocas pruebas y por eso tienen menos positivos. Hemos puesto todos de manifiesto esa necesidad de mantener ese criterio sanitario. Que los criterios sean claros, que los criterios sean rigurosos, pero que haya una cierta flexibilidad. Son esenciales en el control de la movilidad, en evitar las aglomeraciones. La consejera de Sanidad ha insistido en su petición de colaboración porque dice no hay que perder el respeto al virus. Después de 2 meses y medio, el Palacio de la Zarzuela recupera las audiencias ordinarias. La primera ha sido la del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, quien ha entregado a Felipe VI la memoria de la institución de 2019. Han mantenido la distancia de seguridad, aunque eso sí, van sin mascarilla. Los investigadores españoles siguen trabajando para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Hoy el ministro Pedro Duque se ha reunido con los responsables de 4 proyectos por videoconferencia. En España hay en estos momentos 10 proyectos con una financiación de 7,8 millones de euros para sus primeras fases.
Investigadores como los que acabamos de ver reunidos con Pedro Duque son los que pueden salvarnos de esta enfermedad, pero muchas veces detrás de estas investigaciones hay jóvenes científicos entregados, formados y expuestos al virus que trabajan en precario. Pueden salvar vidas, pero eso sí, algunos son mileuristas o voluntarios. Elisa y Aida, investigadoras. En sus manos muestras infectadas con COVID-19. Nosotros no trabajábamos con virus, entonces el hecho de pasar esas fronteras y ese nivel de seguridad mayor al que ya teníamos, al principio se nos atragantó un poco. El equipo lo completa Paloma, también es investigadora, pero sin trabajo. Hicimos un llamamiento de voluntarios, gente que nos viniese a ayudar en el IBGM, muchísima gente se presentó voluntaria, al final nos decantamos por una persona. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando luego me enteré que ella estaba en el paro? Pues me pareció una buena forma de ayudar, por lo menos en algo. Las tres se dedican plenamente a este proyecto para el que han trabajado sin descanso y sin horarios durante los 7 días de la semana. Tú trabajas en base a tus muestras, a tus experimentos, y la gente y el virus no se deja de poner mal un fin de semana ni un día festivo, y si tú quieres tener unos buenos resultados, unas buenas muestras, tienes que seguir yendo a trabajar. Pero a pesar de su máxima entrega hacia la ciencia, tienen un salario de 1.000 euros. Después de la carrera, el máster y demás, llegas y digamos que todo a lo que puedes aspirar es con un salario mileurista, con una carga de trabajo y una responsabilidad muy elevadas. Las conclusiones de su trabajo pueden ser vitales para miles o quién sabe si millones de enfermos. Su investigación seguirá avanzando proporcionalmente a su vocación, que no está valorada ni compensada con la escasa remuneración. Ante esta pandemia, a la Comisión Europea no le preocupa el déficit ni la deuda. En sus recomendaciones de primavera pide a España gasto para hacer frente al desempleo y la pobreza, para dar liquidez a las empresas, atender las necesidades sanitarias y preparar la recuperación. Eso sí, a corto plazo, porque a medio sí pone deberes. Nuestro país tiene que plantearse reformas estructurales y recorte de la deuda. También la Unión Europea quiere que se reduzca el uso de pesticidas en el campo y antibióticos en animales a la mitad en 2030. La Comisión pretende, con la estrategia de la granja a la mesa, una producción más sostenible y prevé un etiquetado nutricional obligatorio. Precisamente España acaba de aprobar que en el caso de la miel, a partir de ahora tendrá que venir detallado el país de origen. Las tiendas textiles de ropa son las que más preocupan a los clientes de cara a un posible contagio. Las medidas que se están tomando en estos establecimientos son muy exigentes, pero en algunas, como las que les mostramos ahora en León, van más allá y han creado un sistema de desinfección que termina con cualquier tipo de bacteria. Los establecimientos que han podido abrir sus puertas lo hacen, pero tienen que respetar esas medidas de seguridad y de higiene para velar por la salud pública. En este establecimiento leonés donde nos encontramos, en Adams, lo que tienen a disposición del cliente son guantes, mascarillas y, por supuesto, también geles hidroalcohólicos, pero además, para limpiar las prendas que los clientes utilizan o que devuelven, han instalado esta vitrina. Simplemente hay que meter las prendas utilizadas en su interior, cada una lleva un tiempo, por ejemplo, las camisas con tan solo 3 minutos en activo sería suficiente, los trajes nos llevaría hasta 10 minutos, se meten, como decimos, se introducen estas prendas dentro de la vitrina, se activa la máquina y durante todo este tiempo se realiza la desinfección, eliminación de virus, de bacterias y de hongos, también del coronavirus. Una vez que termina este tiempo, se pueden sacar las prendas y ya pueden volver a probárselas los clientes. Y no solamente eso, sino que después las sacamos de ahí y por seguridad las pasamos al almacén y las tenemos 24 horas en cuarentena. Confusión en Barcelona en la reapertura de las playas. Aunque el ayuntamiento, tras rectificar la primera norma, ha insistido en que en las playas solo se puede pasear, hoy muchos han aprovechado para tomar el sol e incluso bañarse. El estado de alarma impide que se visite la playa si está a más de 1 kilómetro del domicilio, pero la mayoría ha incumplido este requisito.
Aquí no tenemos playas de agua salada, pero sí de agua dulce, como la de Las Moreras en Valladolid. Allí ya han arrancado los preparativos para que esté operativa este verano. Se van a traer 2.000 toneladas nuevas de arena desde la localidad de Portillo. Desde allí vendrán 83 camiones. El consistorio espera que en la fase 2 se pueda acceder a playas y piscinas, aunque solo podrán acceder el 30% de los bañistas. Todavía hay mucha incertidumbre sobre si se podrán utilizar las piscinas y playas. Todo parece indicar que será en la fase 2. El Ayuntamiento de Valladolid, por su parte, ha comenzado ya todas las labores para conseguir que la playa de Las Moreras, ubicada en el río Pisuerga, pueda utilizarse este verano. Por ello se está procediendo a la limpieza en profundidad. De hecho, se están limpiando también las zonas interiores. Se van a traer 2.000 toneladas de arena desde Portillo. El consistorio dice que lo complicado será controlar los accesos y por ello se están barajando varias opciones. Es complejo. Las piscinas, evidentemente, tendremos que hacer una serie de abonos para limitar la entrada, el acceso, y la playa es más complicado. Por tanto, hay dos partes. Evidentemente, apelar a la responsabilidad de la gente. Seguramente vayamos marcando con balizas espacios donde se pueda estar y cuando esté lleno, pues no se puede entrar. Un vecino de la localidad soriana de Borovia, de 62 años de edad, ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico a la salida de este municipio. El turismo en el que viajaba se salió de la vía y chocó posteriormente contra un talud de piedra. Y hoy ha fallecido tras una larga enfermedad y a los 84 años de edad el padre Adolfo Nicolás, quien fue Papa Negro entre 2008 y 2016, es decir, el máximo representante de los jesuitas. Natural de Villamuriel de Cerrato, llevó durante esos 8 años el nombre de la localidad palentina por todo el mundo. Tras su nombramiento, desde el municipio quisieron realizarle un homenaje dando su nombre al pabellón deportivo, a cuya inauguración acudió, generando una gran expectación, como están viendo. Estos dos últimos meses hemos visto imágenes inéditas de animales que cambian su hábitat natural por el asfalto o lugares nunca conquistados por ellos. Algunos campan a sus anchas sin temor a encontrarse con ningún humano. Hoy les mostramos unas imágenes muy difíciles de ver. Un pequeño sedno y su madre que abandonaron la seguridad de las cumbres más altas de la montaña y se dejaron ver en la carretera. Este vídeo, grabado por un conductor en plena montaña palentina, se está haciendo viral y nos da esperanza sobre el futuro de una especie en peligro de extinción. Así nos marchamos, ahora llegan los deportes, hasta mañana. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. Enseguida nos marchamos hasta esta isla paradisiaca del Caribe. Su nombre es San Cristóbal y Nieves y allí se encuentra ni más ni menos que pasando el confinamiento un jugador del San Pablo Burgos, Karim Winley. Hemos hablado con él para saber si va a volver o no a tierras burgalesas. De momento les adelantamos que la cosa parece muy complicada. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro tiempo de deportes en León porque allí hemos encontrado la imagen del día. Ricardo Álvarez, buenas tardes. ¿De qué se trata? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2 meses y una semana después, la Cultural ha vuelto a los entrenamientos. Lo hace con un ligero retraso respecto a los clubes profesionales, pero tampoco tiene tanta urgencia porque no volverá a la competición hasta el mes de julio. El lunes también volverá el Valladolid Promesas, también de Segunda B, y que se jugará ese ascenso a la categoría de plata en los play-off que comenzarán el 18 de julio. También ese día comenzará la fase de ascenso a Segunda B de los equipos de tercera. El Zamora, la Arandina, la Segoviana y el Numancia B se empezarán a preparar a medida que pase el tiempo. Y por cierto, ya hay una candidatura para celebrar esa fase de ascenso en terreno neutral. Es la Balastera de Palencia. Es un campo que a nivel regional está muy bien, que está con vestuarios muy grandes, amplios, preparado para poder llevar el protocolo de la mejor forma.
Y nos vamos ahora hasta Valladolid porque allí el mundo del fútbol nos ha dejado otra imagen curiosa. Ha sido la comparecencia ante los medios del capitán blanquivioleta Javi Moyano. En ella estaba él solo en la sala de prensa y los periodistas siguiéndola desde sus casas u oficinas. Vayan acostumbrándose a ellas porque parece que van a ser muy comunes en la denominada nueva normalidad. Un Moyano que ha hablado de las críticas que han recibido los futbolistas profesionales. Que el jugador siempre ha sido solidario en esta cuestión, ante esta situación, y por eso en algún momento sí que nos ha dolido, entre comillas, que se nos tratara de una forma un poco, digamos, como si fuéramos privilegiados, porque ya te digo que ni lo pretendemos ser ni lo hemos querido ser en ningún momento. Y concluimos el repaso a la jornada futbolística de Madrid porque el Rayo Vallecano ya ha comenzado a entrenarse en grupo después de que ayer los futbolistas saliesen del ERTE aplicado por la entidad franjirroja por la crisis del coronavirus. Tras varios días de huelga, hoy ha sido la primera vez que los jugadores han entrenado junto con sus compañeros, eso sí, con 2 días de retraso con respecto al resto de clubes. Y como les decíamos al inicio, ahora nos vamos a coger un avión para irnos a 6.200 kilómetros de Burgos, concretamente hasta la pequeña isla caribeña de San Cristóbal y Nieves. Allí se encuentra un jugador del San Pablo, aunque a juzgar por estas imágenes mal, lo que se dice mal, no lo debe de estar pasando. El jugador en cuestión es Karim Quilly y hemos hablado con él. Su regreso a la capital burgalesa es prácticamente, como se suele decir, una misión imposible. Actualmente solo queda este jugador por reincorporarse a la disciplina azulona. El vinculado Karim Quilly se encuentra en su tierra natal, la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves, y aún no sabe cuándo podrá volver a los entrenamientos. Karim Quilly es el jugador número 12 de la plantilla del San Pablo Burgos. Llegado este verano de la cantera del Real Madrid, ha compartido los entrenamientos y convocatorias con el primer equipo compartidos con el filial de Liga EVA. Al inicio del estado de alarma, el escolta con pasaporte británico puso rumbo a su tierra natal, donde la pandemia está controlada. Ahora mismo estoy en mi casa, en el Caribe, en una isla que se llama St. Kitts. Aquí en mi isla la pandemia va muy tranquila. San Cristóbal es una de las 2 islas que forman la Federación de San Cristóbal y Nieves, el país más pequeño del continente americano, con apenas 54.000 habitantes y una extensión de 261 kilómetros cuadrados, un lugar que tiene un buen potencial turístico. Mi isla es súper bonita y es una isla muy turística. Hay muchas cosas que hacer y muchas actividades. Y aquí las playas son muy bonitas. Quilly tiene ganas de volver a entrenar con sus compañeros, pero aún no sabe cuándo podrá regresar, ya que las fronteras de su país están cerradas. Pero yo creo que dentro de poco tiempo las abrirán, porque aquí las cosas solo mejoran. Mientras no pueda regresar, el caribeño seguirá disfrutando de un entorno ideal para pasar el estado de alarma. Pues nosotros nos vamos. Más deporte mañana a las 3 de la tarde. Nosotros regresamos a eso de las 9. Les espero. Feliz noche y hasta mañana.